Overlord Volumen 1, El Rey no muerto. Capítulo 4, Confrontación. El jefe del pueblo tenía una casa cerca de la plaza del pueblo. Al entrar, uno sería recibido por una gran sala de estar, con una cocina a un lado. Una vieja mesa desvencijada y varias sillas ocupaban el centro de la habitación. Ainz inspeccionó el interior desde donde estaba sentado en una de las sillas. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba todos los rincones de la habitación, por lo que podía ver claramente el interior incluso sin visión nocturna. Echó un vistazo a la mujer en la esquina de la cocina, y a las herramientas agrícolas dentro de la casa. No había productos manufacturados a la vista en ningún lado. Así como Ainz pensó que no habría mucho en el camino de la tecnología. Aquí, Ainz se dio cuenta de que su pensamiento podría ser ingenuo. Aún así, tenía curiosidad sobre qué tipo de ciencia desarrollaría un mundo con magia. Ainz movió su mano sobre la vieja mesa para evitar la luz del sol. Sus guanteletes de metal no eran pesados, pero la mesa de mala construcción se sacudía bajo su peso. La silla también crujió por Ainz sentado en ella. Esta era una definición de la palabra, pobreza. Ainz inclinó el bastón sobre la mesa para mantenerlo fuera del camino de la gente. La forma en que el bastón reflejaba la luz del sol en una pantalla brillante hizo que la vieja casa en ruinas pareciera ser una especie de país de las maravillas de cuento de hadas. Recordó las expresiones de sorpresa en los rostros de los aldeanos, la forma en que sus ojos se abrieron y cómo se quedaron sin palabras. Una oleada de orgullo se apoderó de Ainz cuando los aldeanos preguntaron sobre el bastón que él y sus compañeros de gremio habían elaborado con esmero. Sin embargo, su deleite fue inmediatamente suprimido a niveles normales, lo que hizo que Ainz frunciera sus cejas inexistentes. Hablando francamente, a Ainz no le gustaba este efecto calmante forzado. Dicho esto, también era cierto que permitir que sus emociones se desbordaran dificultaría la resolución de los desafíos que tenía por delante. Con eso en mente, Ainz se preparó para su próxima tarea. Tuvo que negociar el pago por rescatar la aldea con el jefe. Por supuesto, el objetivo real de Ainz era obtener información, no dinero. Sin embargo, pedir información directamente sería extraño. Aunque estaría bien en un pueblo pequeño como este, una vez que los lords locales se enteraran, comenzarían a dirigirse hacia él. Cuando descubrieran que él no sabía nada sobre este mundo, había una gran posibilidad de que intentaran usarlo. ¿Estaba siendo demasiado cauteloso con esto? Ainz sintió que esto era como correr por una carretera muy transitada. Un accidente fatal podría ocurrir en cualquier momento. El accidente fatal en este caso significó encontrar a los seres poderosos de este mundo. La fuerza y la debilidad eran dos caras de la misma moneda. Por ahora, Ainz era más fuerte que todos los que había encontrado en esta aldea. Sin embargo, eso no garantizaba que fuera más fuerte que todos en este mundo. Además, Ainz ahora era un no muerto, y por la aterrorizada reacción de las dos chicas, podía imaginar que los no muertos no eran muy bien recibidos en este mundo. Tenía que ser consciente de que, dado que la mayoría de los humanos lo odiarían, bien podrían atacarlo. Por lo tanto, tuvo que andar con mucho cuidado. Siento haberle hecho esperar. El jefe se sentó frente a Ainz. Su esposa estaba detrás de él. Su piel era oscura y estaba cubierta de arrugas. Su cuerpo era muy musculoso, y era obvio que esos músculos se habían perfeccionado con un trabajo pesado. Más de la mitad de su cabello era blanco. Aunque su camisa de algodón toscamente hecha estaba manchada por la suciedad, no apestaba. La mirada cansada en su rostro hizo que Ainz pensara que tenía más de 45 años, pero era difícil de decir, porque él parecía haber envejecido en la última media hora más o menos. La esposa del jefe tenía aproximadamente la misma edad que su esposo. Había sido delgada y hermosa una vez, pero después de largos años de trabajo en la granja, esa belleza no se veía por ningún lado. Todo lo que quedaba eran las arrugas que cubrían su rostro. Su cabello negro hasta los hombros estaba despeinado, y se veía sombría incluso bajo la luz solar directa.
por favor, sírvase usted mismo. El jefe de la aldea colocó una taza de aspecto tosco en la mesa. Albedo no estaba aquí porque ella estaba patrullando el pueblo. Ainz levantó la mano, rechazando la taza de agua caliente y humeante. No sintió sed, ni pudo quitarse la máscara. Sin embargo, sintió que debería haberse negado antes, dado que ella se había tomado tantas molestias por él. El problema en cuestión se refería al agua hervida. Primero, estaba la cuestión de crear chispas con un pedernal. Luego, tuvo que encender virutas de madera, o yesca, con esas chispas. Luego, tuvo que avivar las chispas hasta convertirlas en llamas, y cuando fueron lo suficientemente grandes, tuvo que transferirlas a la estufa. Luego, tuvo que hervir el agua, y para cuando terminó, ya había pasado mucho tiempo. Esta era la primera vez que Ainz había visto agua hervida por un fuego encendido a mano, en lugar de usar una tetera eléctrica. Lo encontró bastante interesante. De vuelta en su mundo, había hervido agua en una estufa de gas, por lo que no le llevó tanto tiempo. Esta fue también una buena oportunidad para recopilar información sobre el nivel tecnológico de este mundo. Con eso en mente, Ainz habló con el jefe de nuevo. Me disculpo, especialmente porque se tomó la molestia de prepararme agua. Es demasiado amable. No hay necesidad de disculparse. El hecho de que Ainz bajara la cabeza hacia ellos, aunque sea un poco, llenó de pavor al jefe de la aldea y a su esposa. No podían imaginar al invocador del Caballero de la Muerte inclinando la cabeza ante nadie. Sin embargo, no era extraño para Ainz. Siempre fue una buena idea tener una actitud amistosa al negociar con otra persona. Por supuesto, simplemente podría haber usado encantar persona para hacerlos hablar, seguido de hechizos de alteración de la memoria de alto nivel, al igual que lo había hecho con las hermanas. Sin embargo, ese fue un último recurso, porque tomó demasiado MP. Ainz recordó la sensación de gastar MP, se sentía como una fatiga extraña, como si hubiera perdido algo. Solo alterar las decenas de segundos de sus recuerdos, hasta que se puso la máscara y los guanteletes, le había costado una cantidad considerable de MP. Entonces, dejemos las presentaciones y comencemos las negociaciones. Sí. Pero antes de eso, muchas gracias. El jefe se inclinó ante Ainz, con la cabeza tan baja que casi toca la mesa. Después de eso, su esposa también hizo una reverencia. Sin su ayuda, ya estaríamos todos muertos. Tiene nuestro más profundo agradecimiento. Ainz estaba bastante sorprendido de recibir tal gratitud sin reservas. Cuando miró hacia atrás en su vida pasada, nunca antes le habían agradecido así. No, las hermanas que rescató antes también habían actuado de esa manera. Bueno, nunca había rescatado a alguien antes, por lo que pensó que su reacción era natural. Eso era una reliquia de su tiempo como ser humano, como Suzuki Satoru. Aunque estaba algo avergonzado por este sincero agradecimiento, ciertamente no le disgustó. Por favor, levanten la cabeza. Como dije antes, no les ayudé gratis. Lo sabemos, pero, aún así, deseamos agradecerle por rescatarnos a nosotros y a muchos de los otros aldeanos. Entonces, pagarme más será suficiente. Venga, hablemos de ello. Debe tener muchas cosas que hacer, jefe de la aldea Dono. Nada podría ser más importante que pasar tiempo con nuestro Salvador, pero lo entiendo. El jefe levantó lentamente la cabeza y Ainz se devanó los sesos inexistentes. Su objetivo aquí era obtener información a través de la conversación, más que a través de la magia. ¡Qué dolor! Todavía recordaba los trucos que había utilizado como oficinista. ¿Qué tan efectivos serían aquí? Con suerte, al menos la mitad de ellos serían útiles. Después de prepararse contra la posibilidad de un fracaso, Ainz preguntó. Vayamos al grano. ¿Cuánto me pueden pagar? No nos atreveríamos a engañar a nuestro Salvador. No sé cuántas piezas de plata y cobre podemos reunir si no las recolectamos de todos,
pero creo que podemos reunir al menos 3000 piezas de cobre. No tengo idea de lo que eso significa, pensó Hines. Preguntarles directamente fue un error. Debería haber intentado un enfoque diferente. Además, yo era un trabajador pésimo para empezar, y mis habilidades laborales eran bastante malas. Parecía una gran cantidad, pero sin saber el valor del dinero, no podía decir si era una suma apropiada o no. Tenía que evitar aceptar una suma demasiado alta o demasiado baja para no revelar su ignorancia. No, debería haberse sentido aliviado de que no le ofrecieran 4 cabezas de ganado, o algo así. Justo cuando estaba a punto de hundirse en la depresión. Su estado mental se calmó inmediatamente. Hines elogió en silencio su cuerpo de no muerto, y luego se dio cuenta de una cosa más. Primero, las piezas de cobre y plata eran las unidades básicas de moneda en esta aldea. En segundo lugar, debería haber otras formas de moneda que fueran más o menos valiosas, pero no estaba seguro de poder extraer esta información de ellos. Necesitaba conocer el valor monetario de estas piezas de cobre. Sin ese conocimiento, las cosas serían problemáticas en el futuro. Sin embargo, no saber el valor del dinero era bastante sospechoso, y quería mantener un perfil bajo mientras aprendía más sobre este mundo. Por eso estaba pensando lo más que podía para evitar cometer un error mayor. Estas pequeñas monedas son difíciles de transportar en grandes cantidades. Me gustaría algo en una denominación más grande, si puede manejarlo. Nuestras más sinceras disculpas. Si pudiéramos pagar en monedas de oro, lo haríamos. Sin embargo, el hecho es que nuestra aldea no usa piezas de oro. Hines luchó contra el impulso de suspirar de alivio. La respuesta del jefe fue en la dirección que esperaba. Por lo tanto, Momonga pensó mucho en cómo continuaría dirigiendo la conversación, hasta que pareció que el humo comenzaría a salir de su cabeza. ¿Qué tal esto? Planeo comprar los productos de esta aldea a un precio razonable, así que todo lo que necesitas hacer es pagarme con la moneda que se usa para comerciar. Hines abrió en secreto su inventario debajo de su túnica y sacó un par de monedas de oro de Yggdrasil. Una de las monedas estaba decorada con el rostro de una mujer, mientras que la otra moneda tenía el rostro de un hombre. La primera era una moneda de después de la gran actualización, el descenso de la Valquiria, mientras que la última era una moneda de antes de la actualización. Sus valores eran los mismos, pero significaban cosas diferentes para Hines. La moneda antigua era una que había seguido a Hines desde que empezó a jugar a Yggdrasil hasta que formó el gremio Hines Oal-Gaun. Las nuevas monedas se lanzaron con la actualización, cuando Hines Oal-Gaun estaba en su edad de oro. Su equipo estaba casi completo en ese momento, por lo que esas monedas simplemente entraron en las arcas de su inventario. Desde que comenzó como un mago esqueleto, usó sus hechizos para derrotar a los monstruos que deambulaban por el mundo y ganó monedas de oro que flotaban en el aire. Hizo un solo en las mazmorras, derrotó a los monstruos viciosos que estaban dentro y ganó una gran cantidad de oro con gran esfuerzo. Después de que los miembros de Hines Oal-Gaun completaron una mazmorra, vendieron los cristales de datos que recolectaron y, a cambio, recibieron estas piezas de oro, que brillaban tan intensamente. Pero Hines hizo a un lado ese tema. Guardó la vieja moneda y sostuvo la nueva moneda. Si usara esta pieza de oro para comprar algo, ¿qué podría obtener por ella? Él colocó la moneda de oro sobre la mesa. Como uno solo, el jefe de la aldea y su esposa se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos. Esto es. Esta es la moneda que se usa en una tierra muy, muy lejana. ¿Se puede usar aquí? Creo que sí. Por favor, espere un poco. El alivio se apoderó de Hines cuando escuchó que la moneda podría usarse. Luego, vio cómo el jefe dejaba su asiento, se dirigía a su habitación y regresaba con algo que había visto una vez durante sus lecciones de historia. Ese objeto se llamaba balanza. Después de eso, era el turno de su esposa. Cogió la moneda de oro y la puso junto a un objeto circular, como si estuviera comparando sus tamaños.
Después de que estuvo satisfecha, colocó la moneda de oro en un plato de la balanza, y en el otro plato se colocó un contrapeso. Él pareció recordar que este tipo de cosa se llamaba masa estandarizada. Mientras Heinz repasaba sus recuerdos, los comparaba con las acciones de la esposa y trataba de averiguar qué estaba tratando de hacer. La primera parte debería haber sido comparar su moneda con las piezas de oro de este país, y luego ella estaba tratando de confirmar su contenido de oro. Parecería que la moneda de oro era más pesada y la masa estandarizada se elevó. La esposa del jefe le puso otra masa y ambos lados se equilibraron. Parece ser aproximadamente el doble de pesado que una pieza de oro normal. Tal vez si pudiéramos rayar la superficie. Oí. Estás siendo grosera. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas en nombre de mi esposa, por decir cosas tan tontas. No es de extrañar. Ella debió haber pensado que estaba bañado en oro. No es que Heinz no se haya ofendido, pero no estaba enojado. Está bien. Aunque, si lo rascas y encuentras que es oro puro, lo tomarás, ¿no? Ah, no, realmente lo sentimos por esto. La esposa del jefe se inclinó a modo de disculpa y le devolvió la moneda de oro. No piensen en ello. Después de todo, es sensato verificar la buena fe de cualquier dinero que le den. Aún así, ¿qué opinas de esta pieza de oro? ¿No crees que parece una obra de arte? De hecho, es muy hermoso. ¿Puedo preguntar el nombre del país de donde vino? Ya no. Sí, ese país ya no existe. Ya veo. Bueno, ustedes mismos han confirmado que pesa el doble que una pieza de oro normal, pero considerando su valor artístico, esta pieza de oro debería valer más como resultado. ¿Qué le parece? Puede que sea así. Pero no somos comerciantes, y no sabemos el valor del arte. Ja ja ja. Bueno, eso no está mal. Entonces, si tuviera que usar esto para comprar algo, ¿valdría 2 piezas de oro normales? Por supuesto. En realidad, tengo algunas piezas de oro más como esta. ¿Qué me puede vender por ellas? Por supuesto, deseo pagar la tarifa habitual del mercado por ellas. No me importa si es lo mismo que cobraría un vendedor ambulante. Por supuesto, siga adelante e inspeccione estas monedas. Por favor. Heinz o Al-Gaunsama. El repentino grito del jefe de la aldea hizo que el inexistente corazón de Heinz diera un vuelco. La expresión determinada del jefe parecía más dura y enérgica que antes. Heinz es suficiente. Heinz-sama, entonces. El jefe pareció un poco sorprendido por esto, pero pronto asintió y continuó hablando. Entiendo completamente lo que quiere decir, Heinz-sama. Por un momento, Heinz se preguntó si un icono de signo de interrogación gigante había aparecido sobre su cabeza. Parecía haber un malentendido de algún tipo, pero no tenía idea de a qué se refería el jefe, por lo que no supo cómo responderle. Soy muy consciente de que no desea que lo vean como un tacaño, y yo entienda que desearía solicitar una recompensa adecuada de acuerdo con la visión pública de usted mismo, Heinz-sama. Ciertamente, requeriría mucho dinero obtener sus servicios. Por lo tanto, ¿qué más deseas además de 3.000 cobres? Heinz no tenía idea de lo que estaba hablando el jefe, y su mente era un torbellino de confusión. Estaba silenciosamente agradecido por llevar una máscara. La razón por la que Heinz sacó la moneda de oro fue porque quería saber qué podía comprar, y así obtener una comprensión aproximada de los valores de mercado. ¿Cómo habían terminado las cosas así? El jefe no le dio a Heinz la oportunidad de intervenir y continuó. Sin embargo, como dije antes, esta aldea solo puede producir 3.000 monedas de cobre en efectivo. Aunque debe sospechar de nosotros, no nos atreveríamos a ocultar la verdad a nuestro Salvador, Heinz-sama. La expresión del jefe parecía honesta y decidida. No parecía estar mintiendo. Si resultaba ser un engaño, entonces Heinz solo podía maldecir su incapacidad para leer a la gente. No,
Estoy seguro de que un gran hombre como tú no podría estar contento con esa suma. Quizás si todos en la aldea reunieran su riqueza, podríamos producir suficiente dinero en efectivo para satisfacer a Ain-sama. Sin embargo, nuestro pueblo ha perdido mucha mano de obra, y si pagáramos más de 3.000 cobres, no podríamos sobrevivir al próximo invierno. Lo mismo se aplica a nuestros productos. Muchos campos tendrán que ser abandonados porque carecemos de gente para trabajarlos. Si les diéramos nuestros suministros, nuestras vidas serían muy difíciles. Aunque me duele tener que pedirle un favor a nuestro Salvador, tal vez. ¿Podríamos pagar a plazos? ¿No es esta una buena oportunidad? Se sintió como si se hubiera perdido en un bosque denso, y luego su campo de visión se expandió repentinamente ante él. Ainz fingió pensar en ello, y luego todo lo que pudo hacer fue rezar para que todo saliera bien. Después de unos segundos, Ainz finalmente dio su respuesta. Entiendo. El pago no será necesario. Pero, ¿por qué? El jefe de la aldea y su esposa miraron a Ainz, con los ojos muy abiertos y la lengua atada. Ainz levantó la mano, indicando que todavía tenía algo que decir. Tenía que considerar lo que podía y no podía revelar, y era bastante problemático. No sabía si podría guiarlos para que le dijeran lo que quería, pero no tuvo más remedio que intentarlo. Soy un lanzador de magia. Estaba investigando hechizos en un lugar llamado Nazarik, y acabo de salir recientemente. Ya veo, por eso está vestido así. Eso es correcto, murmuró Ainz mientras tocaba la máscara de los celos. ¿Qué pensaría la gente en la calle si vieran a un hechicero mágico caminando con su extraño atuendo? Pensó en las concurridas calles de Bali, y justo cuando esperaba no ver algo así en su mundo, Ainz notó algo que no podía entender, que era como se entendían y usaban los términos de Yggdrasil aquí. El término, lanzador de magia, se refería a muchas cosas. Incluía clérigos, sacerdotes, druidas, arcanos, hechiceros, magos, bardos, micos, talismán, sabios y otras innumerables clases de uso de magia. En Yggdrasil, todos fueron llamados lanzadores de magia. Sería sorprendente si la terminología exacta se trasladara a este mundo. Mientras Ainz observaba su reacción, respondió. Puede que haya dicho que no quería una recompensa, pero un lanzador de magia usa muchas herramientas para lograr sus objetivos. Incluido el miedo y el conocimiento. Todas estas cosas son herramientas para generar ganancias, pero como dije antes, estaba enfocado en la investigación de hechizos, por lo que mi conocimiento de los asuntos locales es algo deficiente. Por lo tanto, me gustaría aprender sobre los alrededores de ustedes dos. Además, espero que no le cuente a nadie sobre esta venta de información. Lo aceptaré en lugar de una recompensa. Nadie sería tan amable como para decir, no quiero nada. Se podría decir que, nada, es más caro que, libre de cargos. Alguien que salvó la vida de otro tenía derecho a una recompensa por su arduo trabajo. Sin embargo, si el Salvador decía que no querían una recompensa, cualquiera lo encontraría extraño. Entonces, la siguiente mejor opción era hacer que la otra parte sintiera que había pagado de alguna manera, incluso si era de forma intangible. En otras palabras, la mejor solución a la situación actual era disipar sus sospechas haciendo que intercambiaran información con Ainz. Eso los tranquilizaría. El jefe y su esposa asintieron con expresión firme en sus rostros. Entiendo. No dejaremos que nadie sepa sobre esto. Ainz apretó secretamente su puño en aprobación. Parecería que las habilidades que había adquirido a través del trabajo todavía podrían utilizarse aquí. Excelente. No deseo atarte con magia. Confiaré en su buena voluntad. Ainz extendió una mano blindada. El jefe lo miró sin comprender por un momento antes de asimilar la situación, y tomó la mano de Ainz. Después de eso, Ainz suspiró aliviado. Parecería que estrechar la mano era una práctica conocida aquí.
Habría sido tremendamente deprimente si el jefe lo hubiera mirado estupefacto. Por supuesto, Ainz no confiaba completamente en ellos. Después de todo, las bocas que estaban selladas por la promesa de beneficios podrían abrirse con beneficios mayores. Si trataba de jugar con sus personalidades para mantenerlos callados, los caprichos de la naturaleza humana podrían hacerlos hablar. Ningún método era mejor que el otro, así que todo lo que Ainz podía hacer era arriesgarse y esperar que la personalidad del jefe no le permitiera revelar el secreto. Aunque estaría bien incluso si lo hiciera. Esa traición simplemente sería un apoyo que Ainz podría usar en futuros tratos con la aldea. Sin embargo, el instinto de Ainz le dijo que no lo traicionarían. Después de ver la sincera gratitud del jefe y su esposa, creyó que serían leales. Entonces, ¿puedes contarme más sobre este lugar? ¿Qué es esto? ¿Le pasa algo? No, está bien. Simplemente me estaba hablando para mí mismo. Perdóneme por alarmarle. Ainz se recuperó en un instante e inmediatamente se cubrió. Si su cuerpo aún fuera humano, a estas alturas estaría sudando a mares. El jefe simplemente dijo, ¿es así? Y no preguntó más. Quizás el jefe ya había equiparado a los lanzadores de magia con bichos raros. Por otra parte, eso fue mejor para Ainz. ¿Le preparo una bebida? Oh, no, no tengo sed. Por favor, no se preocupe. Su esposa ya no estaba en la habitación, sino afuera. Había muchas cosas en las que tenía que ayudar. Solo Ainz y el jefe estaban en la casa ahora. Ainz primero preguntó acerca de los países vecinos, y el jefe respondió con muchos nombres que nunca había escuchado antes. Aunque Ainz estaba preparado para esto, no pudo evitar sorprenderse después de escucharlos. Al principio, Ainz había pensado que este mundo estaría diseñado de acuerdo con los principios fundamentales de Yggdrasil. Después de todo, podía usar la magia de Yggdrasil aquí, y había muchas conexiones con Yggdrasil también. Sin embargo, ninguno de los nombres que escuchó estaba relacionado con Yggdrasil. Los países cercanos eran el reino Reestice, el imperio Baharut y la teocracia Slein. Estos nombres no aparecieron en el contexto de Yggdrasil, que se inspiró en la mitología nórdica. Ainz sintió que el mundo daba vueltas y su cuerpo se tambaleaba. Ainz agarró el borde de la mesa con una mano enguantada para mantener el equilibrio. Aunque había esperado que este mundo fuera extraño, no pudo evitar sorprenderse con él. El impacto fue mayor de lo que esperaba. Esta era la primera vez que se sentía tan conmocionado desde que se convirtió en no muerto. Ainz hizo todo lo posible por mantener la calma y reconsideró lo que había oído sobre los reinos vecinos y la geografía local. En primer lugar, estaba el reino de Reestice y el imperio de Baharut. Estos países estaban en diferentes lados de una cadena montañosa, y al sur de esas montañas había un bosque en expansión, y en el borde de ese bosque estaba este pueblo, bajo el reino de Reestice, y la ciudad fortaleza de Errantel. Las relaciones entre el reino y el imperio eran malas, y casi todos los años libraban una batalla en el desierto cerca de Errantel. Al sur estaba la teocracia Slein. La mejor manera de describir la orientación de estos países era trazar un círculo. Y luego dividirlo con una T invertida. Parecía confuso, pero era mucho más fácil describir las cosas de esa manera. A la izquierda estaba el reino de Reestice, a la derecha estaba el imperio de Baharut, y debajo de ellos estaba la teocracia Slein. Había otros países, pero el jefe solo sabía de estos tres. El jefe no estaba seguro de dónde exactamente se ubicaba esta aldea entre los tres. En otras palabras, qué tonto de mi parte. Los caballeros de hace un momento llevaban armaduras adornadas con la insignia del imperio Baharut, por lo que el jefe creía que eran del imperio Baharut. Pero esta área también limitaba con la teocracia Slein, por lo que podrían haber sido caballeros de ese país disfrazados. Liberarlos a todos fue un error. Debería haber guardado uno para interrogarlo, pero ya era demasiado tarde para eso.
Si este era el trabajo de la teocracia Slane, entonces probablemente debería hacer algo del lado del imperio. Por el lado del reino, debería haber acumulado suficiente buena voluntad con ellos por rescatar su aldea, así que las cosas deberían estar bien por ahora. Ainz se hundió en sus pensamientos. ¿Era él el único que había venido a este mundo? Imposible. Había muchas posibilidades de que otros jugadores también hubieran venido aquí. Quizás Zero-San también estaba aquí. Necesitaba pensar en lo que sucedería si se encontraba con otros jugadores. Si otros jugadores hubieran venido a este mundo, probablemente se reunirían, dada la naturaleza de los japoneses. Cuando llegó el momento, tuvo que hacer casi cualquier cosa para mezclarse. Podía ceder a cualquier cosa siempre que no involucrara a Ainz o al Gaun. El problema era qué pasaría si el otro lado lo consideraba un obstáculo. La posibilidad era mínima, pero no podía descartarse. Ainz o al Gaun era un gremio que siempre había interpretado a los villanos a través de matar a otros jugadores, y por lo tanto eran un gremio muy odiado. No podía estar seguro de haberse despojado de esa imagen negativa. Por lo que sabía, los otros jugadores querrían vengarse de él por un sentido de justicia y una ira justa. Para evitar que otros le declararan una venganza, tuvo que abstenerse de hacer cualquier cosa que antagonizara a las personas que lo rodeaban. Por ejemplo, masacrar a la población local, especialmente a civiles inocentes, podría enfurecer a aquellos jugadores que aún no habían perdido su humanidad. Por supuesto, sería un asunto diferente si hubiera una razón que lo satisficiera, como preguntar a los caballeros que estaban tratando de saquear esta aldea. En cualquier caso, sería mejor si las acciones futuras se tomaran por una razón altísima. Eso también significaba que podría tener que hacer cosas que no le gustaban, pero eso no podía evitarse. Si la gente que conocía odiaba a Ainz o al Gaun, el combate sería inevitable. Con ese fin, tuvo que elaborar un plan y contramedidas si esa situación ocurría. Dada la fuerza actual de las defensas de la gran tumba subterránea de Nazarik, podrían abrumar fácilmente a unos 30 jugadores de nivel 100. Además, podían usar ítems de clase mundial en su defensa, por lo que era una fortaleza casi inexpugnable. Probablemente serían capaces de repeler a los invasores como lo habían hecho en el pasado. Sin embargo, era fácil ver cuán terrible podría ser la situación sin refuerzos. Además, la carta de triunfo de Ainz o al Gaun, sus ítems de clase mundial, agotarían los niveles de Ainz cada vez que desatara todo su poder. Si fueran atacados en sucesión, podría llegar el momento en que los objetos de clase mundial se volverían inutilizables. Ainz tenía muy claro que hacer juegos de guerra en un escenario como este en su cabeza era propenso a sesgos y visión de túnel. Sin embargo, Ainz ya no era un niño y siempre consideraba el peor de los casos antes de tomar cualquier medida. Esto era simplemente pensar en cómo solucionar un problema antes de que ocurriera. Si solo quisiera sobrevivir, simplemente podría vivir en las montañas como una bestia. Sin embargo, el poder que poseía y el poderoso nombre que llevaba le impidieron hacer eso. Si lo que quería era coexistir pacíficamente con el mundo, entonces tendría que lidiar con los problemas a medida que surgieran. Como tal, el combate y la expansión del poder de combate se convertirían en un tema muy importante en el futuro. Tenía que recopilar información sobre este mundo, así como noticias sobre otros jugadores. Eso debería bastar. ¿Qué pasó? No, no es nada. Simplemente me distraje porque las cosas no fueron como esperaba. Bien, ¿puede contarme algo más ahora? Ah, así, lo entiendo. El jefe de la aldea comenzó a hablar de monstruos a continuación. Al igual que Yggdrasil, este mundo tenía monstruos en él. El bosque cercano estaba lleno de monstruos, y uno de ellos era conocido como el Rey Sabio del Bosque. También había enanos, todo tipo de elfos, goblins, orcos, ogros y similares. Al parecer, algunos de los demi-humanos incluso habían construido su propia nación. Había personas llamadas aventureros que ahuyentaban a estos monstruos, y contaban con muchos lanzadores de magia entre ellos. Aparentemente,
Estos aventureros tenían sus propios gremios en todas las grandes ciudades. Además de eso, también aprendió sobre la cercana ciudad-fortaleza de Errantel. Según el jefe, Errantel era la ciudad más grande de la zona, aunque no sabía exactamente qué tan grande era su población. Ese parecía ser el mejor lugar para recopilar información. Si bien las palabras del jefe fueron útiles, todavía había muchos detalles poco claros. Por lo tanto, sería mejor enviar a alguien allí para averiguarlo, en lugar de hacer las preguntas al jefe del pueblo. Finalmente, estaba la cuestión del idioma. Fue realmente sorprendente que entendieran japonés en este nuevo mundo. Como resultado, Ainz miró detenidamente la boca del jefe de la aldea y descubrió que, de hecho, no hablaba japonés. Ni sus palabras ni los movimientos de sus bocas coincidían con el idioma japonés. Después de eso, hizo algunos experimentos más. Su conclusión fue que alguien había alimentado a la gente de este mundo con algún tipo de konnyaku traductor. Sin embargo, no sabía quién les había dado esa sustancia. El idioma de este mundo sería traducido antes de que la otra parte lo escuchara. Si pudiera entender lo que la otra persona dijo, entonces debería poder comunicarse con formas de vida no humanas, como, por ejemplo, un perro o un gato. La pregunta ahora era quién había hecho esto. Además, el jefe de la aldea no encontró esto extraño. Le parecía perfectamente natural. En otras palabras, este era un principio básico del mundo. Por otra parte, cuando uno pensaba en ello con calma, este era un mundo mágico, que podría funcionar con preceptos completamente diferentes al mundo en el que había nacido Ainz. Parecería que los conocimientos y hechos básicos que había aprendido en su vida anterior ya no es aplicable aquí. Este era un problema grave. Si desconocía cosas de este mundo, existía la posibilidad de que cometiera un error fatal. Ignorancia era sinónimo de desastre, en este caso. En este momento, Ainz carecía de información sobre su entorno. Tenía que resolver este problema rápidamente, pero no sabía por dónde empezar. ¿Será que tendrá que secuestrar a alguien y hacerle hablar sobre lo que sabía? Esa no era una opción muy viable. Siendo ese el caso, solo le quedaba una alternativa. Parece que tendré que vivir en una ciudad por un tiempo. Tuvo que observar e imitar muchas cosas para aprender sobre el mundo. También necesitaba comprender la magia de este mundo, y muchas otras cosas sobre él. Mientras pensaba en esto, escuchó pasos fuera de la endeble puerta de madera. Hubo una gran demora entre los sonidos de los pasos, lo que significaba que fuera quien fuera, no avanzaban rápidamente. Esos eran los sonidos constantes y pesados de los pasos de un hombre adulto. Un golpe llegó desde la puerta justo cuando Ainz se volvió hacia ella. El jefe no pudo evitar mirar el rostro de Ainz. No se atrevió a actuar por su propia cuenta porque todavía estaba explicando las cosas a su salvador, como pago por salvarlo a él y a todos los demás en la aldea. Por favor, por favor. Tenía la intención de tomar un descanso. No me importará si sale. Siento mucho esto, dijo el jefe mientras asentía en disculpa. Se dirigió a la puerta y, cuando la abrió, apareció un aldeano. Primero miró al jefe, luego a Ainz, y dijo: Jefe, lamento interrumpirle cuando está hablando con nuestros invitados, pero están listos para el entierro. Oh. El jefe miró a Ainz, sus ojos pidiendo su aprobación. Está bien. No hay necesidad de preocuparse por mí. Gracias. Entonces, diles a los demás que estaré allí pronto. La ceremonia de entierro se llevó a cabo en un cementerio comunal cercano. Estaba rodeado por una valla rota, y dentro había varias losas circulares de piedra inscritas con los nombres de las personas. El jefe de la aldea recitó los versos para aliviar los espíritus de los muertos, y las palabras de su boca apelaron a un dios que Ainz nunca había oído hablar en Yggdrasil. Era una oración para que los espíritus de los muertos encontraran la paz. Parecía que no había suficientes manos para enterrar todos los cuerpos a la vez, por lo que optaron por enterrar algunos de ellos primero. Para Ainz,
Enterrar a los muertos el día de su muerte fue demasiado apresurado, pero tal vez esta era una práctica normal para las religiones de este mundo. Vio a las hermanas que salvó entre los otros aldeanos, Henry Emot y Nemu Emot. Los cuerpos de sus padres estaban entre los que serían enterrados hoy. Mientras observaba a los aldeanos de cerca, acarició distraídamente una varita de 30 centímetros de largo debajo de su túnica. La varita estaba hecha de marfil y cubierta con oro. Había runas sobre la empuñadura e irradiaba un aura de santidad. Era una varita de resurrección. Era un objeto mágico que podía devolver la vida a los muertos. Por supuesto, Ainz no poseía solo una de estas varitas. Tenía suficiente para resucitar a todos los muertos en la aldea, con espacio de sobra. Según el jefe de la aldea, la magia de este mundo no tenía el poder de resucitar a los muertos. Siendo ese el caso, si usaba la varita de resurrección, crearía un milagro en esta aldea. Sin embargo, después de que la oración terminó, cuando la ceremonia de entierro se acercaba a su fin, Ainz regresó la varita a su inventario. Podría haberlos devuelto a la vida, pero decidió no hacerlo. Esto no se debió a que sintiera que las almas de los muertos eran el dominio de los dioses, o alguna otra razón religiosa. Fue simplemente porque sintió que no había ningún beneficio en hacerlo. No era difícil decir cuál sería más amenazante, un lanzador de magia que podría quitar vidas o un lanzador de magia que podría devolverlas. Además, las posibilidades de que los aldeanos mantuvieran el secreto serían muy bajas, incluso si les ordenara que no hablaran de las resurrecciones. El poder de conquistar la muerte era algo que todos ansiaban. Si las cosas fueran diferentes, él podría haber usado ese poder de devolver la gente a la vida. Sin embargo, no tenía suficiente información sobre las condiciones locales, por lo que no sería prudente hacerlo ahora. Deberían estar contentos con el hecho de que la aldea se salvó, murmuró Ainz mientras miraba al caballero de la muerte que estaba de pie detrás de él. El caballero de la muerte era otro misterio. En Yggdrasil, todos los monstruos convocados desaparecerían después de un cierto tiempo a menos que se usaran métodos especiales en su invocación. No había usado ninguno de esos métodos para convocar al caballero de la muerte y su tiempo de invocación había pasado mucho tiempo, pero permaneció aquí. Aunque tenía muchas hipótesis para este fenómeno, todavía no sabía lo suficiente para llegar a una respuesta. Mientras Ainz pensaba en esto, un par de figuras aparecieron a su lado. Una era albedo y la otra era aproximadamente humanoide, pero se parecía a una araña vestida con un uniforme ninja. Sus 8 patas tenían puntas afiladas. Un asesino de los 8 filo. Albedo, esto es. Ainz miró a su alrededor, pero parecía que ninguno de los aldeanos estaba prestando atención aquí. Albedo era una cosa, pero traer un monstruo aquí los convertiría en el centro de atracción, incluso si el entierro estaba sucediendo. Justo entonces, Ainz recordó que los asesinos de 8 filos eran monstruos que podían volverse invisibles. Lo traje porque quería presentarle sus respetos, Ainz-sama. Oh, cuán refrescada se siente mi alma cada vez que veo a Ainz-sa. Suficiente de eso. ¿Eres parte de las tropas de apoyo? Sí. Hay 400 vasallos además de mí que están listos para asaltar la aldea en cualquier momento. ¿Asalto? ¿Cómo había terminado así? Mientras Ainz reflexionaba sobre ese problema, comenzó a murmurar para sí mismo. Sebas no tenía talento para transmitir mensajes. No hay necesidad de un asalto, el problema ya ha sido resuelto. ¿Quién es tu comandante? Eso serían Aura-sama y Mare-sama. Demiurge-sama y Shaltear-sama permanecen en Nazarik en alerta, mientras Kokyuto-sama supervisa la seguridad del perímetro de Nazarik. Ya veo. Bueno, demasiados cocineros estropean el caldo. Todos menos Aura y Mare deben retroceder. ¿Cuántos de los asesinos de los 8 filos hay? Somos 15 en total. Entonces puedes quedarte con Aura y Mare. Después de ver al asesino de los 8 filos asentir en reconocimiento, Ainz volvió sus ojos hacia el entierro. Estaban a punto de llenar las tumbas,
y las dos niñas lloraban sin parar. Para no interrumpir el entierro, Heinz caminó tranquilamente hacia uno de los caminos que conducían al pueblo. Detrás de él estaban Albedo y el Caballero de la Muerte. Aunque su recolección de información había sido interrumpida por el funeral, Heinz todavía se las había arreglado para aprender mucho sobre la región y los caminos de este mundo. Para cuando dejó la casa del jefe de la aldea, el sol se estaba poniendo. Parecía que su pequeño acto de héroe, para pagar la amabilidad que le mostró su viejo amigo, había tomado más tiempo del esperado. Aún así, el tiempo que pasó aquí no se había desperdiciado. En particular, cuanto más aprendía sobre este mundo, más se daba cuenta de que no sabía nada. Era suficiente con que fuera consciente de su ignorancia. Mientras Heinz observaba la magnífica puesta de sol, pensó en lo que tenía que hacer. Era peligroso moverse por este mundo cuando no entendía nada al respecto. Idealmente, debería terminar de recopilar información y luego comenzar a actuar en este mundo bajo una identidad falsa. Aunque, después de salvar esta aldea, ocultar su identidad era imposible. Incluso si los caballeros fueran exterminados, su país natal descubriría la verdad. Al igual que en el mundo anterior, donde la ciencia forense estaba bien desarrollada, este nuevo mundo podría tener sus propias formas de descubrir la verdad, y podrían ser muy eficientes al hacerlo. Además, incluso si no hicieron ninguna investigación, siempre y cuando los aldeanos sobrevivieron, alguien eventualmente seguiría el rastro de regreso a Heinz. Para evitar una fuga, podría llevarlos a todos a la gran tumba subterránea de Nazarik. Sin embargo, el país al que pertenecían estos aldeanos no se lo tomaría tranquilamente, y hasta podrían tratarlo como un secuestro. Por lo que había dicho su nombre y había dejado huir a los caballeros. Había dos razones para eso. La primera razón era que las noticias sobre Heinz se difundirían siempre y cuando no se escondiera en Nazarik. Por lo tanto, sería mejor si controlaba cómo se difundía la información. El segundo era porque quería correr la voz de que Heinz Gaun salvó una aldea y mató a los caballeros. En particular, quería que los jugadores de Yggdrasil se enteraran de ello. Heinz planeaba establecerse en el reino, el imperio o la teocracia. Si hubiera otros jugadores en estos países, debería haber algún rastro de ellos. En contraste, si Heinz usara al personal de Nazarik para recopilar esta información, no solo sería problemático, sino muy arriesgado. Por ejemplo, dada la personalidad de Albedo, darle el tipo incorrecto de órdenes terminaría convirtiéndolo en enemigos innecesarios. Por lo que, desde el punto de vista de la recopilación de información, unirse a uno de los países era una muy buena idea. Contar con uno de ellos como respaldo con el fin de asegurar la autonomía de Nazarik. Después de todo, no podía tomar a estos países a la ligera si no era consciente de su poder. Además, no podía bajar la guardia mientras no supiera quién era la persona más poderosa en este nuevo mundo. Por todo lo que Heinz sabía, podría haber alguien más fuerte que él entre estas tres naciones. Si bien había muchos inconvenientes para formar parte de uno de estos reinos, también había muchas ventajas. La pregunta era la capacidad en la que se uniría a uno de estos países. No estaba interesado en ser esclavo. Tampoco estaba interesado en formar parte de una empresa de corazón negro como en la que estaba Heroero-san. Por lo tanto, necesitaba dar a conocer su existencia a estas facciones. Después de ver más de cerca sus respectivas situaciones y cómo lo trataron, se movería hacia la más ideal de las facciones. Estos eran los conceptos básicos de la búsqueda de empleo. En ese caso, ¿cuándo debería hacer su movimiento? Podría terminar exponiendo sus debilidades mientras permanecía ignorante. Heinz negó con la cabeza mientras pensaba en eso, como si estuviera cansado. Después de todo, había estado usando incesantemente su mente durante las últimas horas, y estaba sobrecargado. Dejémoslo así. Hemos terminado todo lo que tenemos que hacer aquí. Albedo, regresemos. Entendido. La respuesta de Albedo sonó muy tensa.
No debería haber ninguna razón para que ella estuviera tan nerviosa en un lugar inofensivo como el pueblo. En ese caso, solo había una razón en la que podía pensar para que Albedo fuera así. Ainz le preguntó en voz baja a Albedo. ¿Odias a los humanos? Los detesto. Los humanos son formas de vida débiles e inferiores. Se verían tan bonitos si los aplastara como insectos. Además de esa chica. Las palabras de Albedo eran tan dulces como la miel, pero su significado era terriblemente cruel. Ainz sintió que no encajaban con la belleza benigna y de diosa de Albedo. Por eso, dijo. Ya veo. Entiendo cómo te sientes. Sin embargo, espero que puedas controlarte por el momento, porque tenemos que hacer una actuación. Albedo asintió con energía. Mientras Ainz la miraba, empezó a sentirse frustrado. Sus gustos o disgustos no serían un problema por ahora, pero el futuro era un asunto diferente. Entender a sus subordinados era una habilidad importante que tenía que dominar. Después de que Ainz se dio cuenta de esto, comenzó a buscar al jefe de la aldea. Era una buena educación despedirse de alguien antes de irse. Encontró al jefe casi de inmediato, hablando con algunos de los aldeanos. Tenía una expresión severa en su rostro, pero no parecía normal. De hecho, parecía estar bastante nervioso. ¿Qué estaba pasando ahora? Ainz resistió el impulso de decir, «Che», y se acercó al jefe. Después de todo, los había salvado una vez, eso significaba que eran su responsabilidad. «¿Qué pasa, jefe Dono?» El rostro del jefe se iluminó, como si hubiera vislumbrado un alambre dorado brillante de esperanza. «Oh, Ainz-sama. Parece que hay algunas personas montadas que parecen guerreros acercándose a nosotros». «Ya veo». El jefe y los otros ciudadanos cercanos miraron a Ainz, con expresiones preocupadas en sus rostros. Ainz levantó suavemente su mano al ver esto, llenando a todos con alivio mientras decía. «Déjenmelo a mí. Reúna a todos los supervivientes en la casa del jefe de la aldea ahora mismo. El jefe y yo nos quedaremos aquí». Sonó una campana y los aldeanos se reunieron. El caballero de la muerte tomó una posición cerca de la casa del jefe, mientras que Albedo permaneció detrás de él, esperando órdenes. Para disipar el malestar del jefe, Ainz dijo alegremente. «Por favor, cálmese. Haré una excepción y me ocuparé de esto de forma gratuita». El jefe ya no temblaba y en cambio sonrió amargamente. Quizás se había preparado para correr este riesgo. Después de un tiempo, finalmente avistaron a muchos guerreros montados a lo largo del camino que conducía a la aldea. Los jinetes entraron lentamente en la plaza. No están uniformados, y cada uno de ellos está equipado de manera diferente. ¿No son tropas regulares? Ainz reflexionó mientras observaba a los hombres y su equipo de guerra. Los caballeros de antes tenían corazas con los sellos del Imperio Baharut, y estaban fuertemente equipados, cada uno de la misma manera. Si bien estos hombres también llevaban armadura, su equipo variaba de un hombre a otro. Algunos vestían armaduras de cuero y otros no tenían la armadura de placas puesta, lo que dejaba al descubierto la cota de malla debajo. Algunos usaban cascos y otros iban con la cabeza descubierta. Casi lo único que tenían en común era que cada uno mostraba su rostro. Todos ellos tenían espadas de fabricación similar, pero aparte de eso, también llevaban arcos, jabalinas, mazas y otras armas de respaldo. Se podría decir que parecían veteranos curtidos del campo de batalla. Una forma menos educada sería decir que eran un montón de vendedores de espadas. Los jinetes finalmente entraron en la plaza. Había alrededor de 20 de ellos, y aunque desconfiaban del caballero de la muerte, formaron ordenadamente frente a Ainz y el jefe de la aldea. Un hombre se adelantó del resto de la fuerza. Parecía ser el líder de los jinetes. Parecía el más feroz y llamativo de sus hombres. Los ojos del líder se posaron brevemente en el jefe de la aldea antes de detenerse en el caballero de la muerte, y luego se volvió hacia Albedo.
Se tomó un buen rato mirándola. Sin embargo, una vez que se convenció de que ninguno de ellos se iba a mover, inmediatamente volvió su mirada aguda hacia Ainz. Aunque el hombre que lo miraba parecía ser del tipo que se ganaba la vida con la violencia, Ainz permaneció quieto. Una mirada como esa no podía esperar levantar ondas en el lago inmóvil del corazón de Ainz. No era porque Ainz no temiera esos ojos, sino por su cuerpo de no muerto. Quizás estaba lleno de confianza porque podía usar sus poderes de Yggdrasil. Una vez satisfecho, el líder habló en un tono grave. Soy el guerrero capitán del reino de Re-Estice, Gazef Stronov. Por orden del rey, he estado visitando cada una de las aldeas fronterizas para exterminar a los caballeros de los países enemigos que han estado causando problemas aquí. Su tono barítono resonó en la plaza del pueblo, y hubo algo de conmoción en la casa del jefe detrás de Ainz. El guerrero capitán del reino. Nadie me dirá qué está pasando. Ainz pensó mientras hablaba con el jefe, su voz con un toque de reprimenda. ¿Qué tipo de hombre es? Según los comerciantes, era un hombre que reclamó el campeonato del torneo de artes marciales celebrado ante el rey, y ahora él lidera a los guerreros de élite que son leales al rey. ¿Es el hombre que tenemos ante nosotros realmente tan asombroso? No lo sé. Todo lo que escuché fueron historias. Ainz miró de cerca, y vio que cada uno de los jinetes tenía los mismos emblemas en el pecho, que se asemejaban a lo que el jefe había dicho sobre los emblemas del reino. Dicho esto, no tenía suficiente información confiable para estar seguro. Gazef miró al jefe y dijo, debe ser el jefe de esta aldea. ¿Puedes decirme quién es la persona a tu lado? Ainz interrumpió al jefe, que estaba a punto de responder, antes de asentir a Gazef y presentarse. No hay necesidad de eso. Encantado de conocerle, guerrero capitán dono del reino. Mi nombre es Ainz Oal Gaun, y soy un lanzador de magia. Esta aldea fue atacada por caballeros, así que intervine para rescatarlos. Gazef inmediatamente desmontó, su armadura repiqueteó ruidosamente mientras lo hacía. Se inclinó profundamente una vez que estuvo en el suelo. Gracias por salvar esta aldea. No tengo palabras que puedan alabar adecuadamente su amabilidad. El aire parecía temblar. El guerrero capitán era un hombre de una clase privilegiada de la sociedad. Era bastante impactante que un hombre así se inclinara y se rascara ante un don nadie como Ainz, en este mundo donde la gente estaba tan claramente dividida entre sí. Por lo que había oído, el concepto de derechos humanos era casi inexistente en este país, no en este mundo. Hace unos años, el reino todavía sancionaba el comercio de esclavos. Uno podía distinguir el carácter de Gazef por la forma en que estaba listo para desmontar e inclinarse ante Ainz a pesar de su diferencia de estatus. Este hombre era definitivamente el guerrero capitán del reino, concluyó Ainz. Por favor, no hay necesidad de reverencias. En verdad, hice esto para el pago, así que no se necesitan gracias. Oh, un pago. ¿Significa esto que es un aventurero? Eso está lo suficientemente cerca de la verdad. Oh. Ya veo. Entonces debe ser un aventurero extraordinario. Aunque, perdona mi ignorancia, no he escuchado su poderoso nombre antes, Gaundono. Estaba viajando, ya ves, y simplemente pasé de largo. No soy nadie famoso. Viajar, dices. Aunque lamento tener que perder el tiempo de un gran aventurero, ¿podría hablarme de los guardias sinvergüenzas que atacaron esta aldea? Sería un placer, guerrero capitán Dono. La mayoría de los caballeros que han atacado esta aldea ya están muertos, por lo que no podrán causar problemas por el momento. ¿Continúo? Ya muertos. Gaundono, ¿los derribaste? Después de escuchar la forma en que Gazef hablaba, Ainz se dio cuenta de que la forma de hablar de este mundo era al estilo occidental y no japonés. En otras palabras, fue en el orden de nombre, luego apellido, y no apellido, luego nombre. Por fin,
había resuelto el misterio de por qué el jefe se veía tan desconcertado cuando le había pedido que lo llamara Heinz. Solo se esperaba que se vería así cuando se le pidió que se dirigiera a alguien de una manera tan desconocida. Después de darse cuenta de su error, Heinz lo cubrió con la piel gruesa de asalariado y respondió: «Bueno, eso no es del todo exacto». Gazef captó la insinuación en el tono de Heinz y volvió sus ojos hacia el caballero de la muerte. Debió haber olido el olor desvaído a sangre y muerte que emanaba. «Tengo un par de preguntas. ¿Puedo saber quién es?» «Él es un sirviente que he creado». Gazef murmuró en aprobación, y luego miró a Heinz de arriba abajo con una mirada penetrante. «Entonces, ¿qué tal esa máscara?» «La uso por razones conocidas solo por un lanzador de magia». «¿Puedo quitarle esa máscara?» «Lamentablemente, debo negarme», dijo Heinz mientras le hacía un gesto al caballero de la muerte. «No sería bueno si perdiera el control de él». Una mirada de sorpresa cruzó por los rostros del jefe y jadeos vinieron de los aldeanos escondidos dentro de la casa del jefe. Tal vez él había sentido el cambio en el aire y había visto la expresión en el rostro del jefe, pero Gazef asintió profundamente y dijo: «Ya veo. Entonces, será mejor que no la quitemos». «Gracias». «Entonces. Antes de eso, tengo una petición que puede que no le guste escuchar. Esta aldea fue atacada recientemente por los caballeros del Imperio, y si ustedes, caballeros, trajeron sus armas, podría desencadenar recuerdos desagradables en los aldeanos. Puedo pedirle que coloquen sus armas en una esquina de la plaza del pueblo, para que la gente se sienta cómoda». «Es como usted dice, Gaundono. Sin embargo, esta espada me fue entregada por el rey. No puedo dejarla sin su permiso expreso». «Heinz-sama, estaremos bien». «Es así, jefe-sama, entonces, por favor, perdone mi petición irrazonable, guerrero capitán Dono». «No, veo la lógica en su pensamiento, Gaundono. Si esta espada no me hubiese sido otorgada personalmente por el rey, con mucho gusto la dejaría a un lado. Entonces, podríamos sentarnos y discutir los detalles. Además, el cielo se está oscureciendo y nos gustaría descansar en esta aldea por la noche». «Entiendo. Entonces, regresemos a mi casa juntos». En medio de la respuesta del jefe, uno de los jinetes corrió hacia la plaza. Estaba jadeando pesadamente, y tenía un informe urgente. Con una voz aguda, el jinete dijo: «Guerrero capitán. Hemos visto a mucha gente alrededor del pueblo. Han rodeado el pueblo y se están acercando. Todos, presten atención», una voz calmada habló a los oídos de todos. «La presa ha entrado en la jaula». El orador era un hombre. No tenía rasgos distintivos, y no se destacaría entre la multitud. Sin embargo, no había emoción en su aparente ojo artificial negro o la cicatriz en su rostro. «Ofrezcan tu fe a los dioses». Todos comenzaron sus oraciones en silencio, una versión abreviada de su alabanza habitual a sus dioses. Tenían que pasar tiempo en oración incluso cuando operaban en otro país. Esto no era complacencia de su parte, sino un símbolo de su fe en sus dioses. Estos hombres que ofrecieron todo a la teocracia Slane y a los dioses que veneraban eran mucho más devotos que el ciudadano medio de la teocracia. Esta era la razón por la que podían realizar actos crueles sin la más mínima vacilación, y por qué no se sentían culpables por hacerlo. Después de sus oraciones, los ojos de todos los presentes eran tan duros y fríos como el cristal. «Comiencen». En una sola palabra, rodearon cuidadosamente la aldea de una manera que a los espectadores les parecería el producto de un entrenamiento largo y duro. Estos hombres eran un grupo de operaciones encubiertas de la teocracia Slane. Aunque su reputación se extendió por todas partes, se sabía poco sobre sus miembros. Pertenecían a una de las 6 escrituras que respondía directamente a los sumos sacerdotes de la teocracia Slane. Eran las escrituras de la luz solar, cuya misión era exterminar los asentamientos demi-humanos. Sin embargo,
había muy pocos de estos hombres, que eran los más involucrados de las 6 escrituras en combate. Solo había alrededor de un centenar de ellos en total. Esto se debió a que los estándares de reclutamiento para la escritura de la luz solar eran muy estrictos. La entrada requería la capacidad de lanzar magia divina de tercer nivel, que también era el nivel más alto de magia que los lanzadores de magia ordinarios podían alcanzar. Además, los posibles reclutas tenían que estar en excelente condición física, y tenían que poseer una voluntad fuerte y una fe profunda. En otras palabras, eran la élite entre otros combatientes de élite. El hombre suspiró silenciosamente mientras veía a sus hombres dispersarse. Una vez que se dispersaran para tomar sus posiciones, sería muy difícil estar seguro de sus movimientos. Sin embargo, él no estaba preocupado por su hábil cerco de la aldea. El comandante de las escrituras de la luz solar, Nigun Gridluin, solo sintió la paz mental que venía al saber que el éxito estaba a la mano. La escritura de la luz solar no estaba acostumbrada a operaciones clandestinas largas en el campo. Como resultado, habían perdido 4 oportunidades de terminar la misión en el pasado. Fueron extremadamente cuidadosos cada vez que se acercaron a Gazef y sus hombres del reino, para evitar ser vistos. Si también perdían esta oportunidad, estos días de rastreo y persecución se prolongarían. La próxima vez. Me gustaría pedir ayuda a los otros equipos y dejarles parte del trabajo. Alguien respondió a las quejas de Nigun. Así es, después de todo, siempre nos hemos especializado en exterminio. El orador era uno de los hombres que se había quedado para proteger a Nigun. Quiero decir, esta es una misión extraña. Por lo general, tendríamos respaldo de la escritura de Flor del Viento para algo tan importante como esto. De hecho, no sé por qué solo nos enviaron esta vez. Aún así, esta será una buena experiencia para nosotros. Podemos tomar esto como entrenamiento para infiltrarnos en territorio enemigo. Por lo que sabemos, eso era lo que pretendía la gente de arriba. Nigun dijo eso, pero tenía muy claro que otra misión de esta naturaleza sería muy poco probable. Las órdenes que le habían dado eran, asesinar al guerrero más grande del reino, el hombre famoso en los países circundantes por su incomparable poder, Gazef Stronov. Ese no era el tipo de tarea que normalmente se le asignaba a la escritura de la luz solar. En cambio, habría sido competencia de la unidad de operaciones especiales más poderosa de la teocracia, la escritura negra, cuyos miembros ejercían el poder de los héroes. Sin embargo, esta vez no fue posible. La razón era ultra secreta, por lo que no podía decirles a sus subordinados, pero Nigun sabía la verdad. La escritura negra estaba protegiendo la reliquia sagrada, caída del castillo y país, en preparación contra la resurrección del dragón Lord de la catástrofe, mientras las escrituras Flor del Viento estaban ocupadas persiguiendo al traidor que se había llevado una reliquia de las princesas Miko. Ninguno de las dos tuvo tiempo libre para ayudarlos. Nigun inconscientemente sintió la cicatriz en su mejilla. Recordó la única vez en el pasado donde se vio obligado a huir con el rabo entre las piernas. El rostro de esa chica con la espada demoníaca de color negro azabache apareció en su mente. La magia podría haber curado fácilmente la herida sin dejar una marca, pero había dejado la cicatriz a propósito para grabar la lección de esa humillante derrota en su corazón. Esa maldita Blue Rose. Los miembros de Blue Rose eran ciudadanos del reino, al igual que Gazef. Su sacerdotisa fue la que más provocó su ira. Además del hecho de que ella era una infiel que adoraba a otro dios, había detenido a Nigun mientras planeaba atacar a los demi-humanos, e incluso creía que estaba del lado de la justicia al hacerlo. La humanidad es débil y utiliza todos y cada uno de los medios para defenderse. Cualquiera que no sepa eso es un absoluto y completo tonto. Uno de los subordinados pareció haber sentido la ira ardiendo en los vidriosos ojos negros de Nigun, e intervino. Pero el reino también es tonto. Nigun no respondió. Aunque estuvo de acuerdo con esas palabras. Gazef era muy fuerte, así que, para debilitarlo, tuvieron que privarlo de su equipo.
El reino se dividió en las facciones noble y real. Dado que se oponían a Gazef, una figura prominente en la facción real, la facción noble fue llevada fácilmente a tomar medidas políticas para eliminarlo. Ni siquiera se detuvieron a considerar que el ímpetu de sus hazañas provenía de una potencia extranjera. Gazef era un plebeyo que había ascendido a su posición actual a fuerza de su manejo de la espada, por lo que los nobles lo despreciaban. Y eso había llevado a esta conclusión. La carta de triunfo del reino pronto se perdería por sus propias manos. Ese fue un movimiento sumamente tonto para Nigun. Ellos, la teocracia Slayn, podrían dividirse en 6 sectas, pero siempre que necesitaban actuar, lo hacían como una sola. Una razón para eso era porque todos respetaban a los dioses de los demás. La otra era porque todos sabían que había muchas tribus y monstruos inhumanos en este mundo, y que estarían en peligro si no trabajaban juntos. Por eso todos deben caminar juntos por la senda de las enseñanzas justas. La humanidad no debería luchar entre sí, sino trabajar mano a mano para lograr un futuro mejor y más brillante. Gazef sería el sacrificio para eso. ¿Podemos matarlo? Nigun no se burló del malestar de su subordinado. Su presa era el guerrero capitán del reino, el hombre más fuerte de la región, Gazef Stronov. Eliminarlo sería más difícil que atacar y exterminar a los habitantes de una enorme aldea de goblins. Para disipar el miedo de sus subordinados, Nigun respondió con calma. Todo estará bien. En este momento, no posee ninguno de los tesoros del reino, los que se le permite llevar. Sin ellos, matarlo será pan comido. No, sería mejor para decir que sin ellos, esta es nuestra única oportunidad de matarlo. El guerrero capitán del reino, Gazef Stronov, era famoso por ser el luchador más fuerte de la tierra. Pero había una razón para esa reputación más allá de su extraordinario manejo de la espada. Esa razón fueron las 5 reliquias del reino. Aunque solo se conocían 4 de ellos, se le permitió llevarlos a todos. Los guanteletes de vitalidad, que hacían que su usuario fuera inmune a la fatiga. El amuleto de la inmortalidad, que constantemente regeneraba sus heridas. La armadura del guardián, hecha de adamantita y encantada para protegerse de los golpes críticos. Filo de navaja, la espada creada y encantada en busca de un mayor filo, la cual podía cortar la armadura como el proverbial cuchillo caliente a través de la mantequilla. Ni siquiera Nigun podía esperar triunfar en un ataque frontal contra Gazef Stronov, cuya capacidad ofensiva y defensiva aumentó astronómicamente cuando usó esos ítems. No, bien podría ser que ningún humano pudiera derrotarlo cuando estaba así. Sin embargo, ahora no tenía esos tesoros con él, por lo que esta era una gran oportunidad para Nigun. Y entonces, también tenemos nuestra propia carta de triunfo. Esta es una batalla que no podemos perder. Nigun se palmeó el pecho ligeramente. En este mundo, había 3 tipos de objetos mágicos que estaban fuera de los tipos y clasificaciones habituales. El primer tipo eran las reliquias de hace 500 años, dejadas atrás por los 8 reyes de la codicia que habían conquistado el mundo en un instante. El siguiente tipo provino de los dragones, que una vez fueron los amos del mundo antes de que fueran diezmados por los 8 reyes de la codicia. Los dragones más poderosos, los Dragon Lords, hicieron los tesoros secretos de los dragones. Y el tercer tipo fueron las piedras angulares de la teocracia Slayn, los artefactos que quedaron cuando los 6 dioses descendieron sobre el mundo hace 600 años. Esos eran los 3 tipos. Lo que Nigun tenía en el bolsillo del pecho ahora era un tesoro raro que muy pocas personas en la teocracia Slayn poseían. En otras palabras, era el arma secreta de Nigun. Nigun miró la banda de metal en su muñeca. Números flotaron desde su superficie, indicando que había llegado el momento señalado. Entonces, comienza la operación. Nigun y sus subordinados comenzaron a lanzar hechizos. Convocaron a los ángeles de mayor rango que su magia les permitía. Ya veo. Así que había gente ahí fuera. Gazef miró a la gente que rodeaba la aldea desde el interior de la casa a oscuras.
Podía ver a 3 personas dentro de su campo de visión. Avanzaban lentamente hacia la aldea mientras mantenían una separación uniforme entre sí. Iban desarmados y no llevaban armadura pesada. Sin embargo, eso no significaba que fueran presas fáciles. A muchos lanzadores de magia no les gustaba ese equipo y preferían los más ligeros. Esto sugirió que eran lanzadores de magia. Sin embargo, fueron los monstruos alados que flotaban junto a ellos los que confirmaron sus vocaciones. Ángeles. Los ángeles eran monstruos convocados desde otro mundo, y muchas personas, particularmente los ciudadanos de la teocracia Slane, creían que eran mensajeros de los dioses. Sin embargo, los sacerdotes del reino dictaminaron que estos supuestos ángeles eran simplemente monstruos convocados. Si bien estas disputas religiosas eran parte de la razón por la que los países se enfrentaban entre sí, Gazef sintió que su estatus como mensajeros divinos era secundario a su fuerza como monstruos. Para Gazef, los ángeles y demonios, sus contrapartes de rango similar, eran más fuertes que muchos otros monstruos convocados usando magia de un nivel similar. La mayoría de ellos tenían habilidades especiales y algunos incluso podían usar magia. Eran enemigos problemáticos, en su opinión. Por supuesto, eso dependía del ángel individual. No todos eran difíciles de vencer. Sin embargo, los ángeles esta vez, con sus corazas brillantes y espadas llameantes, eran de un tipo que él desconocía. Ainz los estaba mirando con él desde un lado. Le preguntó a Gazef, quien no sabía nada y no podía medir su fuerza. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué quieren ellos? No creo que deba haber algo tan valioso en este pueblo. Gaundono, usted tampoco lo sabe. Bueno, si no es riqueza lo que buscan, entonces solo puede haber otra respuesta. Ainz y Gazef se miraron a los ojos. Realmente deben odiarte, guerrero capitán Dono. Viene con el trabajo de guerrero capitán. Sin embargo, esto es preocupante. A juzgar por la forma en que el otro lado tiene tantas personas que pueden convocar ángeles, deben ser de la teocracia Slane. Y está claro que las personas que llevan a cabo esta operación deben ser una unidad de operaciones especiales. Las legendarias 6 escrituras. Parecería que, tanto en número como en habilidad, la oposición es superior a nosotros. Gazef se encogió de hombros, indicando la dificultad en la que se encontraba. Podría haber parecido simplemente deprimido en la superficie, pero por dentro, estaba hirviendo de ira y pánico. Bueno, ciertamente se han tomado muchas molestias, usando la facción noble para despojarme de mi equipo. Sin embargo, es problemático para ese hombre rastrero permanecer en los tribunales, así que supongo que debería ser mi buena suerte poder reconocer su villanía aquí. Aún así, no esperaba que la teocracia Slane tuviera sus ojos puestos en mí. Él resopló. No tenía suficientes hombres, estaba mal equipado para una batalla como esta, y no tenía ningún plan en mente. En resumen, no tenía nada. Aunque, todavía podría haber una carta de triunfo que podría usar. ¿Es un arcángel de llamas? Se ve bastante similar, pero... ¿qué está haciendo un monstruo como ese aquí? ¿Podría haber sido convocado por magia también? Eso significa. Gazef se volvió para mirar al murmullo de Ainz. Con una mirada esperanzada en su rostro, preguntó. Gaundono, si le parece bien, ¿estaría dispuesto a dejarme contratarle? No hubo respuesta, pero Gazef podía sentir el peso de la mirada de Ainz debajo de la máscara. Puedes decir su precio y lo cumpliré. Por favor, permítame negarme. Incluso el préstamo de ese caballero que convocó estaría bien. Debo rechazar eso también. Ya veo. Entonces, ¿y si lo reclutara de acuerdo con las leyes del reino? Esa sería la peor decisión que podría tomar. No tenía planeado decir palabras tan duras, pero si insiste en usar la autoridad del reino para reclutarme, entonces estaría obligado a oponer un poco de resistencia. Los dos se miraron sin decir palabra. El primero en apartar la mirada fue Gazef.
Eso sería realmente aterrador. Seríamos aniquilados antes incluso de cruzar espadas con los caballeros de la teocracia Slane. Aniquilados. Bueno, es una buena broma. Sin embargo, me alegra que me entiendas. Gazef entrecerró los ojos y miró a Ainz, cuya cabeza asintió en agradecimiento. Sus palabras en ese momento no eran una broma, le dijeron los instintos de Gazef. Hacer un enemigo de este lanzador de magia sería un error fatal. Ante este peligro que amenazaba su vida, sus instintos eran más fiables que su escaso intelecto. ¿Quién era? ¿De dónde viene? Mientras pensaba Gazef, miró la extraña máscara de Ainz. ¿Cómo se veía debajo de la máscara? ¿Era alguien a quien conocía? ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mi máscara? Ah, no. Simplemente sentí que la máscara era muy especial. Dado que esa máscara se usa para controlar a ese monstruo. Entonces debe ser un objeto mágico muy poderoso. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, sobre eso. Debería decir que es un objeto muy raro y valioso. Incluso se podría decir que era exclusivo. La posesión de un potente objeto mágico implicaba que el poseedor era un individuo habilidoso. Según esa lógica, Ainz debe haber sido un lanzador de magia muy talentoso. Gazef se sintió un poco entristecido por no haber podido asegurar su ayuda. Aunque, parte de él esperaba que, como aventurero, Ainz aceptara esa solicitud. Veo que no tiene sentido seguir hablando de esto. Entonces, Gaundono, por favor cuídese. Una vez más, gracias por salvar esta aldea. Gazef se quitó el guantelete de metal y estrechó la mano de Ainz. Originalmente, Ainz estaba pensando en quitarse su propio Harmgrape para devolverle la cortesía, pero al final, no lo hizo. Aún así, Gazef no le prestó atención. Agarró la mano de Ainz con fuerza y dijo: Estoy verdaderamente agradecido con usted por proteger a estos aldeanos inocentes de ser masacrados. Además, sé que es muy egoísta de mi parte y no tengo autoridad para obligarle a hacer nada. Pero espero que pueda proteger a los aldeanos aquí, solo una vez más. En este momento, no tengo nada para darle, pero espero que, pase lo que pase, escuches mi súplica. Se lo ruego. Sobre eso. Si alguna vez visita la capital real, te daré cualquier cosa que desees. Lo juro con el nombre de Gazef Stronov. Gazef soltó la mano de Ainz, preparándose para arrodillarse, pero Ainz extendió su mano para detenerlo. No hay necesidad de ir tan lejos. Muy bien, protegeré a los aldeanos. Lo juro con el nombre de Ainz o Al-Gaun. Después de escuchar a Ainz jurar por su nombre, Gazef suspiró aliviado. Muchas gracias, Gaundono. Ahora no tengo nada más de qué preocuparme. Todo lo que necesito hacer ahora es cargar con valentía hacia adelante. Antes de eso, por favor lleve esto. Ainz sacó un objeto y se lo entregó al sonriente Gazef. Era una pequeña estatuilla extrañamente tallada. No parecía haber nada especial en ello. Sin embargo, si es un regalo de su buena voluntad, lo aceptaré con mucho gusto. Entonces, Gaundono. El tiempo se acorta, pero ahora debo irme. No esperará hasta el anochecer antes de partir. Mis oponentes seguramente tengan hechizos como visión nocturna, o parecidos, así que, una pelea en la noche no nos será ventajoso, pero no puedo imaginar que ellos se vean obstaculizados por ello. Además, también tenemos que dejarle ver cómo nos mantenemos o caemos. Ya veo. Como se esperaba del guerrero capitán del reino, su perspicacia es verdaderamente digna de elogio. Entonces, le deseo todo lo mejor, guerrero capitán Dono. Y le deseo un buen viaje a casa, Gaundono. Ainz miró en silencio la espalda de Gazef encogiéndose en la distancia mientras se alejaba. Aunque su maestro parecía estar pensando en algo, no preguntó más. Cuando vi por primera vez a los humanos aquí,
No pude evitar pensar en ellos como insectos. Pero después de hablar con ellos, he llegado a tenerles cariño, como animales pequeños. ¿Es por eso que juraste por tu glorioso nombre protegerlos? Quizá. No, debería decir que fue en respuesta a la forma en que cabalgó valientemente hacia la muerte. Ainz lo admiró. Admiró la determinación de Gazef, su fuerza de voluntad que él no tenía. Albedo, ordena a los sirvientes que busquen a los emboscadores que nos rodean y los eliminen una vez que los encuentren. Lo haré de inmediato. Ainz-sama, el jefe de la aldea y los demás están aquí. Cuando Ainz se volvió para mirar a Albedo, vio al jefe y otros 2 aldeanos que se acercaban. Llegaron al lado de Ainz, jadeando pesadamente. Lleno de tensión e inquietud, el jefe habló de inmediato, como si respirar fuera un lujo que no podía permitirse. Ainz-sama, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué el guerrero capitán nos dejó atrás y no nos protegió? Las palabras del jefe estaban llenas de miedo, pero también había un trasfondo de ira allí. Está haciendo lo que debe hacer, jefe Dono. El enemigo tiene el ojo puesto en el guerrero capitán Dono, y si se quedaba aquí, la aldea se convertiría en un campo de batalla. El enemigo tampoco los dejará huir. Dejó este lugar por el bien de ustedes. Ya veo, así que por eso se fue el guerrero capitán. Entonces, ¿deberíamos quedarnos aquí? Por supuesto que no. Vendrán a matarte después de que hayan terminado con el guerrero capitán Dono. Mientras permanezca dentro de su cerco, no tendrá a dónde correr. Sin embargo, mientras el enemigo está lidiando con el guerrero capitán Dono, tendrás la oportunidad de huir. Deberías tomarla. Así que por eso el guerrero capitán cabalgaba con sus hombres. Planeaba usarse a sí mismo como cebo y atraer al enemigo con un ataque frontal. El jefe, con la cara roja, bajó la cabeza al enterarse de las escasas posibilidades del guerrero capitán. El hombre cabalgaba hacia su muerte solo para darles la oportunidad de huir. Maldijo su incapacidad para comprender el sacrificio del hombre, y como confundió el coraje de Gazef con el egoísmo y lo calumnió por ello. No puedo creer que saqué conclusiones y culpé erróneamente a un buen hombre. Entonces, Ainz-sama, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué quiere decir con eso? Vivimos cerca del bosque, pero no hay garantía de que no seremos atacados por monstruos. Tuvimos suerte y pensamos que este lugar era seguro, así que no pensamos en la autodefensa, y al final, no solo perdimos a nuestros amigos y seres queridos, sino que incluso nos convertimos en una carga. Ahora no era solo el jefe, sino los aldeanos detrás de él que tenían miradas de arrepentimiento en sus rostros. Eso tampoco podía evitarse. Sus atacantes eran soldados profesionales. Si hubieran intentado resistir, es posible que todos estuvieran muertos antes de que yo llegara aquí. Ainz estaba tratando de consolar a los aldeanos, pero ninguno de ellos se sintió reconfortado en absoluto. El hecho es que, sin importar las bonitas palabras que dijera, la pérdida de los aldeanos fue una tragedia innegable. Todo lo que podían esperar era tiempo para curar sus heridas. Jefe de la aldea Dono, no hay más tiempo. Debe moverse rápidamente para no desperdiciar la determinación del guerrero capitán. Ya veo. Entonces, Ainz-sama, ¿qué va a hacer? Me quedaré aquí y observaré la situación, y luego esperaré un buen momento para escoltarlos a todos. Siempre le estamos causando problemas, Ainz-sama, de verdad, nosotros. No piense en eso. Porque le hice una promesa al guerrero capitán Dono. En cualquier caso, reúna a todos los aldeanos en una de las casas más grandes. Lo protegeré aún más con magia. Podía sentir la agitación de su caballo a través de sus pies. Incluso un caballo de guerra entrenado, no, era porque era un caballo de guerra que la bestia sabía que estaba cabalgando hacia la muerte. Solo había 4 o 5 enemigos que rodeaba la aldea, por lo que había una gran brecha entre cada uno de ellos. Sin embargo, lo más probable es que su cerco fuera hermético. En otras palabras, le habían tendido una trampa y, si lo atravesaba,
moriría. Aún así, Gazef todavía estaba decidido a atravesarlo. No, según las circunstancias actuales, un avance contundente era la única opción para él. No tenía ninguna posibilidad contra ellos en el combate a distancia. Si tuviera arqueros expertos a su lado, sería un asunto diferente. Si no, tenía que evitar una batalla de largo alcance con lanzadores mágicos. Pelear una batalla defensiva sería aún más estúpido. Sería una cosa si tuvieran casas con paredes de piedra o un fuerte para luchar, pero él no tenía confianza en la capacidad de las paredes de madera para detener la magia. Por todo lo que sabía, tanto Gazef como las casas podrían arder juntos. Por lo tanto, la última táctica que podría usar fue una completamente poco ética. Es decir, tendría que trasladar la batalla a la aldea y arrastrar a Ainz o Al-Gaun en la pelea, forzando así su participación. Pero si lo hacía, frustraría por completo el propósito de venir aquí en primer lugar. Por lo tanto, Gazef tuvo que ponerse en peligro. Golpeen con fuerza al enemigo y atraigan a los centinelas de la aldea. Después de eso, retrocedan inmediatamente. No lo duden y pierdan su oportunidad de huir. Después de escuchar las enérgicas respuestas detrás de él, Gazef frunció el ceño. ¿Cuántos de los hombres de aquí podrían volver con vida? No eran más talentosos que la gente común. Tampoco nacieron con superpoderes o talentos especiales. Eran solo un grupo de hombres que se habían entrenado duro con Gazef. Perder los frutos de su trabajo aquí sería un desperdicio terrible. Gazef iba a hacer un sacrificio estúpido y sin sentido, y sus hombres iban a seguirlo. Quería disculparse con estos hombres, que se había acercado a él, pero una vez que se dio la vuelta y los vio, esas palabras murieron en su boca. Lo que vio fueron los rostros de verdaderos guerreros, hombres intrépidos que sabían hacia dónde se dirigían. Y que se había tragado cualquier queja sobre el asunto. No había necesidad de disculparse por las miradas en los rostros de sus hombres, esa mirada que decía que sabían que estaban corriendo hacia el peligro, pero lo harían independientemente. Uno por uno, los hombres le gritaron al avergonzado Gazef. No se preocupe, guerrero capitán. Sí, todos vinimos aquí por nuestra propia voluntad, para luchar y morir a su lado, guerrero capitán. Por favor, protejamos nuestro país, nuestra gente y nuestros amigos. No quedaba nada que decir. Gazef respondió a sus gritos con un estruendoso grito. Entonces, adelante. Arranca sus tripas. ¡Oh! Los hombres de Gazef espolearon a sus caballos para que siguieran a su líder. Los caballos al galope atravesaron las llanuras como una flecha suelta de un arco. Aún montado, Gazef desenvainó su arco y colocó una flecha en la cuerda. Aunque su caballo se sacudió y se estremeció debajo de él, Gazef tiró tranquilamente de la cuerda. La flecha suelta golpeó su objetivo infaliblemente, perforando la cabeza del lanzador de magia de la línea frontal. O al menos, eso fue lo que él pensó que sucedería. Después de todo, fue inútil. Quizás si tuviera una flecha mágica, pero... no tengo lo que no tengo. Quejarse de eso aquí no tiene sentido. La flecha rebotó como si hubiera golpeado un casco resistente. Esa dureza sobrenatural debe haber sido obra de la magia. Tal como había dicho Gazef, para disparar a través de la magia que lo protegiera contra ataques a distancia, necesitaría un arma mágica propia. Ya que Gazef no tenía un arma así, dejó de disparar y guardó su arco. El lanzador mágico comenzó su contraataque y lanzó sus hechizos. Gazef concentró sus energías y tomó una postura para resistir su magia. En ese momento, el caballo entre sus piernas relinchó ruidosamente y se encabritó, pateando el aire con las patas delanteras. Vamos. 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 Agarró con fuerza las riendas y se inclinó hacia adelante, prácticamente abrazando al caballo. Afortunadamente, sus rápidos reflejos evitaron que Gazef fuera arrojado de su caballo. Si bien había provocado que una capa de sudor frío floreciera por todo su cuerpo,
al menos, había logrado reprimir su breve pánico. Había algo más importante ante él. Un nervioso y jadeante Gazef azotó los flancos de su montura, pero el caballo permaneció quieto, como si alguien más importante que su jinete le estuviera dando órdenes. Este extraño fenómeno solo podía significar una cosa: magia que controla la mente. El caballo había sido afectado por tal hechizo. Gazef pudo haber sido capaz de luchar contra sus efectos, pero la parte afectada no era una bestia mágica, sino un simple caballo de guerra, por lo que no se esperaba resistencia. La ira estalló en Gazef por no predecir una forma tan obvia de ataque. Saltó de su caballo, y sus subordinados al galope guiaron sus monturas a su alrededor, fluyendo junto a él a ambos lados. Guerrero capitán. Los últimos hombres del grupo redujeron la velocidad, extendiendo sus manos. Querían ayudar a Gazef a subirse a sus caballos, pero el ángel que los miraba desde los cielos descendió más rápido. Gazef desenvainó su espada y golpeó al ángel. La hoja de acero se convirtió en un rápido destello de luz. El golpe del hombre más fuerte del reino fue suficiente para partir el cuerpo de un hombre en dos. Pero el ángel no era un hombre, y aunque tenía una herida grave en el torso, aún no había sido asesinado. La sangre que se esparcía por el aire era el maná que componía al ángel. Se desvaneció como el humo. No hay necesidad de eso. Dense la vuelta y carguen. Después de que Gazef dio sus órdenes, dirigió una mirada penetrante al ángel que había escapado con vida. Había sido gravemente herido, pero todavía estaba tratando de encontrar agujeros en las defensas de Gazef. Así es como es. Una extraña sensación recorrió sus brazos cuando su espada encontró su objetivo. Gazef sabía lo que era. Estos monstruos tenían una habilidad que reduciría en gran medida cualquier daño que se les hiciera a menos que el arma atacante estuviera hecha de un material especial. Fue gracias a esta habilidad que el ángel pudo recibir un golpe de Gazef sin caer. Si es el caso. Gazef enfocó sus energías dentro de sí mismo y activó el arte marcial, espíritu de batalla, y su espada brilló con una luz carmesí. El ángel aprovechó esta oportunidad para cortar con una espada de fuego rojo. Sin embargo, demasiado lento. A los ojos del guerrero más fuerte del reino, Gazef Stronov, los movimientos del ángel eran realmente demasiado lentos. La espada de Gazef se movió. Este golpe fue mucho más poderoso que el anterior, y la espada de Gazef cortó cuidadosamente a través del cuerpo del ángel. Su cuerpo se destruyó, el ángel pareció derretirse en el aire, sus alas relucientes aletearon un par de veces antes de desaparecer como si no hubiera sido más que una ilusión. Si Gazef no hubiera estado en una situación tan desesperada, podría bien aplaudir por el espectáculo de luces. Sin embargo, no tenía tiempo para eso por el momento. Gazef miró a su alrededor, vio a los enemigos avanzando hacia él en una marea interminable y sonrió. Más ángeles aparecieron a su alrededor también. Gazef era muy consciente de que no eran refuerzos ordinarios. Entonces, todo vale con la magia, maldita sea. Mientras maldecía a los lanzadores de magia que fácilmente podían hacer lo que los guerreros no podían, Gazef con calma hizo una cuenta de los enemigos que lo rodeaban y confirmó que se trataba de todos los que estaban rodeando la aldea. Eso significaría que el cerco de la aldea estaba levantado. Entonces, Gaundono, el resto depende de usted. El conocimiento de que podía salvar a los aldeanos supervivientes llenó el corazón de Gazef con una alegría infinita. Sonrió ante el descuido del enemigo. Y luego, el sonido de cascos se filtró en los oídos de Gazef. Era el sonido de los subordinados de Gazef, cargando de regreso a la batalla. Les dije que se dispersaran una vez que el bloqueo cayera. De verdad, son un montón de tontos. Y de verdad, estoy orgulloso de ustedes. Gazef corrió hacia adelante. Esta podría ser la mejor y única oportunidad para terminar la batalla. A juzgar por la velocidad de los jinetes,
los lanzadores de magia enemigos tendrían que centrar toda su atención en ellos. Aprovecharía esta oportunidad para provocar el caos en sus filas. Esa era la única manera. Los caballos de sus hombres relincharon y se postraron en dos patas, al igual que lo hizo el caballo de Gazef. Varias personas gimieron de dolor cuando fueron arrojados de sus caballos, y los ángeles aprovecharon la oportunidad para presionar el ataque. Aunque sus subordinados estaban a la par con los ángeles en términos de poder de combate, este último tenía habilidades especiales que el primero que no poseía. Y los hombres de Gazef pronto se vieron sumidos en una situación desesperada. Como esperaba, más de la mitad de sus hombres luchaban desesperadamente por sus vidas. Los hechizos de los lanzadores mágicos solo empeoraron las cosas para ellos. Sus hombres cayeron al suelo, uno tras otro. Gazef desvió la mirada y corrió hacia adelante de nuevo. Su objetivo era el comandante enemigo. No pensó que el enemigo se retiraría si su comandante caía, pero esa era la única forma de salvar a todos. Más de 30 ángeles se interpusieron en el camino de Gazef que cargaba. Frunció el ceño al ver las pesadas defensas delante de él. Fuera de mi camino. Gazef activó su carta de triunfo. El calor floreció de sus manos y se extendió para envolver todo su cuerpo. Gazef rompió los límites de su cuerpo físico y entró en el reino de los héroes. Además, activó varias artes marciales a la vez, uno podría llamarlas magias de un guerrero. Gazef miró a los 6 ángeles que lo rodeaban. Corte sextuple de luz. Este era un arte marcial que golpeaba tan rápido como la luz. De un solo movimiento, golpeó a los 6 ángeles que lo rodeaban. Los 6 fueron cortados por la mitad, disolviéndose en motas de luz. Los refuerzos de la teocracia Slain jadearon de sorpresa, mientras los hombres de Gazef vitoreaban. Aunque su último ataque hizo que sus brazos se encogieran, no fue suficiente para disminuir su efectividad en la lucha. Entonces, como si se le ordenara ahogar los vítores, una enorme ola de ángeles entró y uno de ellos se abalanzó sobre Gazef con su espada de fuego. Contraataque instantáneo. Gazef usó su arte marcial justo cuando el ángel se balanceaba, y su cuerpo se desdibujaba como niebla. A la mitad de su ataque, el ángel recibió un golpe de Gazef. Ese golpe lo redujo a polvo brillante. Pero la ofensiva de Gazef no terminó ahí. Aceleración de flujo. Con movimientos fluidos y elegantes, despachó a los ángeles uno tras otro. Su último ataque derribó a 2 ángeles más de nuevo. Esta espléndida demostración de técnica marcial inspiró a los hombres de Gazef y les dio un rayo de esperanza. Pero las tropas de la teocracia no permitieron que eso sucediera, y su comandante borró esa esperanza con burla. Bien hecho. Sin embargo, eso es todo lo que puedes hacer. Clérigos que han perdido a sus ángeles, convoquen a otros nuevos. Enfoquen sus hechizos en Stronov. El calor que se había estado acumulando en el aire se enfrió inmediatamente. Esto es malo. Gazef derribó a otro ángel mientras murmuraba para sí mismo. Parecería que no habría más vítores sin importar cuántos ángeles matara Gazef, ya que sus hombres estaban preocupados por el enemigo que se acercaba a ellos. Eran superiores en número, equipo, entrenamiento y habilidad individual. La única arma de los hombres asediados de Gazef, su esperanza de victoria, se había ido. Después de evadir inconscientemente una espada entrante, Gazef contraatacó y destruyó a un ángel de un solo golpe. Sin embargo, el enemigo al que apuntaba todavía estaba muy lejos. Aunque sus subordinados esperaban lo contrario, necesitaban armas mágicas para romper la reducción de daño de los ángeles. No sabían cómo usar el arte marcial, espíritu de batalla, como lo hacía Gazef, y sin armas mágicas, incluso si los hombres de Gazef pudieran herir a los ángeles, no podrían acabar con ellos. Estaban al borde de su ingenio. Gazef se mordió el labio y continuó cortando. Su récord de usos más consecutivos de su último ataque, corte sextuple de luz, estaba aumentando rápidamente. Un guerrero como Gazef
podía usar 6 tipos diferentes de artes marciales a la vez, y combinadas con su último ataque oculto, que hacía 7 artes marciales a la vez. Hasta ahora, había estado usando artes marciales para mejorar sus atributos físicos, fortalecer su mente, mejorar su resistencia mágica, convertir temporalmente su arma en mágica, así como otra técnica que usaba al golpear a un oponente. Eso hizo 5 artes marciales. La razón por la cual no se había llevado al límite y usó las 7 a la vez fue porque las poderosas artes marciales agotaron la concentración de uno. En particular, el corte sextuple de luz requería 3 veces el enfoque que sus otras técnicas. Gazef tenía 2 ataques finales como este, pero solo podía usarlos con otras 4 artes marciales al mismo tiempo. Fácilmente podría derrotar a un ángel con esas técnicas. Pero incluso si los derribaba, más de ellos fueron convocados de nuevo. Mientras no derrotara a sus invocadores, llamarían a más ángeles para enfrentarlo. Aunque tratar de hacer que la oposición se quedara sin maná era una opción, Gazef probablemente se cansaría antes de eso. La verdad era que los brazos de Gazef se volvían cada vez más pesados, y su corazón estaba acelerado. Contraataque instantáneo era un arte marcial que corregía forzosamente el equilibrio del cuerpo después de hacer un ataque, restableciéndolo antes de que golpeara. Si bien eso significaba que el practicante podía atacar de nuevo de inmediato, el reinicio forzado del cuerpo lo sometería a una tensión inmensa. Aceleración del flujo era un arte marcial que aumentaba la velocidad a la que funcionaban los nervios, aumentando la tasa de ataque. Sin embargo, esa técnica creó fatiga en el cerebro. Y luego, estaba el ataque definitivo, el corte sextuple de luz. Usarla suponía una gran carga para el cuerpo, pero sin ellos, no tendría ninguna posibilidad. Tráelos a todos. Tus ángeles no son nada. Su temible grito sobresaltó a las tropas de la teocracia, pero pronto se recuperaron y reanudaron la ofensiva contra Gazef. No le hagan caso, eso es solo el rugido de una bestia enjaulada. No se preocupen, agoten sus fuerzas poco a poco. Pero no se acerquen demasiado. Las garras de esa bestia son largas y afiladas. Gazef miró al hombre con una cicatriz en el rostro. Si tan solo pudiera derrotarlo, podría darle la vuelta a la batalla. El problema era el otro ángel cerca de él, diferente de los que tenían las espadas en llamas, y luego estaba la gran distancia entre ellos y las varias capas de defensas en el camino. Simplemente estaban demasiado separados. La bestia está a punto de escapar. Muéstrenle el significado de la palabra, imposible. La voz tranquila del hombre solo sirvió para agravar aún más a Gazef. Incluso si entraba en el reino de los héroes, Gazef no podría ganar solo con sus refinadas técnicas cuerpo a cuerpo. Aún así, ¿y qué? Si ese era el único camino disponible para él, entonces tendría que cargar con todas sus fuerzas. Cuando la fuerza regresó a sus ojos, Gazef comenzó su carga. Sin embargo, el camino por delante era difícil, como había esperado. Los ángeles se alzaron ante él, uno tras otro, blandiendo sus espadas de abrasadora llama roja. Mientras eludía, contraatacaba y destruía a los ángeles uno tras otro, Gazef de repente sintió un dolor intenso. Se sintió como si lo hubieran golpeado con fuerza en el estómago. Mientras miraba en la dirección del dolor, vio a un grupo de lanzadores mágicos lanzando un hechizo de algún tipo. Bueno, si son sacerdotes, deberían actuar como tal. ¿Qué tal un poco de curación aquí? Como para responder a la burla de Gazef, una fuerza invisible se estrelló contra el cuerpo de Gazef. Incluso si el enemigo usaba ataques invisibles, Gazef confiaba en que podría evitarlos leyendo los rastros en el aire y las miradas en los rostros de su oponente. Eso incluso podría haber funcionado, si solo hubiera algunos de ellos. Sin embargo, contra 30 de esos ataques, no pudo hacer nada. El solo hecho de mantener la espada en sus manos le estaba quitando todas sus fuerzas. El dolor inundó su cuerpo. No tenía idea de dónde venía, solo que era tan grande que casi lo hizo colapsar. Gaja.
El sabor del acero brotó de su garganta, y Gazef escupió una bocanada de sangre fresca. El pegajoso se brotó de su boca y manchó su barbilla. Las piernas de Gazef temblaban después de ese aluvión de golpes invisibles, y ahora un ángel estaba blandiendo su espada llameante hacia él. No pudo evitar el golpe, y golpeó su armadura. Afortunadamente, desvió la espada, pero el impacto viajó a través de la coraza y profundamente en su cuerpo. Giró salvajemente hacia el ángel, pero su mal equilibrio significó que el ángel evadió fácilmente el ataque. La espada de Gazef tembló en sus manos mientras jadeaba. La fatiga que llenaba su cuerpo parecía susurrarle al oído, diciéndole que simplemente se acostara y descansara. La caza ha entrado en sus etapas finales. No dejen que la bestia descanse, ordenen a sus ángeles que ataquen consecutivamente. A pesar de que Gazef quería desesperadamente un momento para recuperarse, los ángeles que lo rodeaban obedecieron a sus amos y lo atacaron sin piedad, uno tras otro. Él de alguna manera evadió el ataque por detrás. Y paró una estocada lateral. Usó los fuertes ángulos de su armadura para desviar la carga de un ángel desde arriba. Gazef quería contraatacar a sus enemigos, pero estaba muy superado en número. A medida que su fuerza disminuía, solo podía eliminar a un oponente a la vez, ya que carecía de la resistencia para usar artes marciales. Mientras sus subordinados caían uno por uno, los ataques del enemigo se concentraron en él. Sin forma de romper el cerco del enemigo, sintió la muerte acercándose a él. Su concentración vaciló y estuvo a punto de caer sobre una rodilla. Intentó desesperadamente volver a concentrarse para poder luchar. Los impactos invisibles volvieron a ocurrir, golpeando al tambaleante Gazef. El mundo ante él se sacudió poderosamente. No es bueno. Gazef usó todas sus fuerzas para tratar de mantener el equilibrio. Sin embargo, algo parecía estar mal con su cuerpo, y la fuerza que debería haberlo sostenido no estaba por ningún lado. La picazón de tocar la hierba se extendió por su cuerpo, y Gazef se dio cuenta de que se había caído. Luchó por levantarse de nuevo, pero su cuerpo lo traicionó. Las espadas de los ángeles significaban la muerte para él. Ahora, acaben con él, pero no envíen a un ángel. Úsenlos a todos para asegurarse de que está muerto. Sí, estaba muerto. Sus manos bien entrenadas temblaban incontrolablemente, y no podía levantar su espada larga. Aún así, no podía darse por vencido. Sus dientes apretados hacían crujidos. Gazef no tenía miedo a la muerte. Había tomado muchas vidas en el pasado, así que estaba preparado para encontrar su final en el campo de batalla. Como le había dicho Ainz, la gente lo odiaba. Ese odio se convirtió en una espada que algún día atravesaría su cuerpo. Pero no podía aceptar un final como este. Habían atacado varias aldeas y asesinado a aldeanos inocentes e indefensos, todo para atraer a Gazef a una trampa. No podía permitirse morir a manos de perros sin honor como este, y no podía soportar su impotencia. ¡Ja! No me menosprecies. Gritó con toda la fuerza de su cuerpo. La sangre goteó por un lado de su boca cuando Gazef se puso de pie. Un hombre que debería estar sin fuerzas para pararse, ahora estaba parado, orgullosamente. La poderosa presencia obligó a los ángeles que lo rodeaban a retroceder. El solo hecho de ponerse de pie lo hizo respirar con dificultad. Su mente estaba borrosa y su cuerpo se sentía como si se hubiera convertido en barro. Pero no pudo acostarse. Si se acostaba, todo estaría perdido. Este pequeño dolor que sentía no podía compararse con el sufrimiento de los aldeanos muertos. Soy el guerrero capitán del reino de Re Estice. Soy un hombre que ama y defiende a su país. ¿Cómo puedo perder ante bastardos como tú que manchan mi país con tus pasos? Estaba seguro de que un gran hombre protegería a los aldeanos. Entonces, lo que debía hacer era derrotar a tantos enemigos como pudiera, para que la gente no corriese la misma suerte que todos los demás.
protegiendo a las futuras personas del reino. Eso era todo lo que quería hacer. Morirás aquí porque todo lo que puedes hacer es balbucear esas tonterías, Gazef Stronov. Gazef miró al comandante enemigo mientras su cruel burla llegaba a sus oídos. Si tan solo hubieras abandonado a estos aldeanos en la frontera, no estarías muriendo aquí. Probablemente no lo sepas, pero tu vida es mucho más valiosa que incluso 1000 de estos campesinos. Si de verdad amas a tu país, deberías haberlos abandonado a morir. Tú y yo. Nunca estaremos de acuerdo. Vamos. ¿Qué puede hacer ese cuerpo tuyo? Deja tus luchas inútiles y acuéstate en silencio. Como acto final de misericordia, te mataré sin sacar tu sufrimiento. Si crees que estoy indefenso, entonces, ¿por qué no vienes? Tomar mi cabeza. Debería ser fácil. Si estoy así, ¿verdad? Eres pura charla. Parece que todavía quieres pelear. ¿Crees que puedes ganar? Gazef simplemente miró al frente, sus manos temblaban mientras agarraba su espada. Se concentró en el enemigo frente a él, ignorando a los ángeles que lo rodeaban. ¡Qué esfuerzo inútil! De verdad, eres un idiota. Después de que te matemos, masacraremos a los aldeanos que salvaste. Todo lo que has hecho es comprarles una espera de la ejecución llena de miedo. Jaja. Jaja. Jajajaja. Gazef estaba sonriendo alegremente. ¿Qué es tan gracioso? Tonto. En ese pueblo hay un hombre que es más fuerte que yo. Su poder es insondable, pero podría acabar con todos ustedes solo. Tratar de matar a los aldeanos que protege. Es imposible para ustedes. ¿Alguien más fuerte que el guerrero más grande del reino? ¿Crees que jactarte así te hará bien? Realmente eres un idiota. Gazef todavía estaba sonriendo. ¿Qué tipo de expresión tendría Nigun en su rostro cuando conociera a ese hombre inescrutable llamado Ainz o Al-Gaun? Verlo probablemente sería el mejor regalo que Gazef podría recibir antes de dirigirse al más allá. Ángeles, maten a Gazef Stronov. Innumerables alas se movieron en respuesta a esa orden fría y cruel. Gazef se armó de valor, preparándose para correr hacia adelante. Cuando de repente una voz pasó junto a él. Parece que es hora de cambiar. El escenario antes de que Gazef cambiara, y él ya no estaba en esa llanura empapada de sangre. En cambio, estaba en la esquina de lo que parecía una simple cabaña de pueblo. Había aldeanos de aspecto preocupado a su alrededor. Este es un almacén que Ain Sama ha protegido con su magia. Así que eres el jefe. Gaundono no parece estar aquí. No, él estuvo aquí hace un momento, pero parece haber desaparecido sin dejar rastro, y en su lugar, apareciste tú, guerrero Capitán Sama. Ya veo, así que la voz en mi cabeza era. Gazef se permitió relajarse. No tendría ningún papel que desempeñar en lo que vendría después. Gazef cayó al suelo y los aldeanos se acercaron apresuradamente. Las 6 escrituras. Un enemigo que ni siquiera Gazef Stronov, el guerrero más fuerte de la región, podía esperar derrotar. Sin embargo, ni siquiera podía comenzar a imaginar que Ainz perdería. Fin del capítulo 4.